Bueno, pues aquí estamos de vuelta, que aparte de reírnos, como sabéis, cada programa nos gusta tocar temas serios y el de hoy es prácticamente uno de los temas que a mí me parece más preocupante en la actualidad, que es el tema de los refugiados en Siria, porque está siendo un desastre lo que está pasando en ese país. Bueno, que no es que sea lo único malo que pasa en el planeta, pero ha sido muy masivo. Y bueno, hoy tenemos con nosotros aquí a Xavier Ferrer, que es un fotógrafo que ha vivido en primera persona este conflicto de los refugiados y bueno, que más que él que lo ha vivido en primera persona para que nos cuente lo que ha visto por allí. Hola Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, te lo agradecemos un montón porque lo mejor que tenemos es gente de aquí de la tierra que intenta buscar la verdad o por lo menos retratarla y encima que vengas aquí y nos cuentes lo que has visto. ¿Cuándo, bueno, empezó un poquito por tu carrera, ¿cuándo y por qué te inicias en la fotografía? La fotografía me inicio por un viaje que me dejaron una cámara reflex sin yo saber usarla, que luego me enteré que estaba rota, ¿no? Funcionaba a trompicones, ¿no? Entonces dije que perdí un montón de fotos interesantes y dije esto no puede volverme a pasar. Llegué aquí a Palma después del viaje, me apunté al CEF, ¿no? Al Centro de Estudios Fotográficos, y a raíz de ahí ya empecé. ¿Y le dedicas a la fotografía todo el tiempo que te gustaría o tienes que compaginarlo con otras cosas? Tengo que compaginarlo con otro trabajo porque a día de hoy la fotografía es difícil, ¿no? El ser autónomo es difícil, ¿no? Pero bueno, le dedicaría menos tiempo a según qué parte de la fotografía, que me lo estoy planteando desde que he vuelto del viaje. En plan fotografía comercial lo estoy dejando casi todo, y me quiero dedicar a un poco lo que pensaba hacer después de salir de la escuela hace bastantes años, ¿no? Que es hacer un poco el reportaje, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Como ha sido este viaje, ¿no? Claro. Y bueno, en la entrevista que leímos que ofreciste a luro.es, decías que siempre que disparas o con un gran angular o con un teleobjetivo, y que eso era un reflejo de tu vida, o mucho o poco. Entonces, ¿eso significa que te sueles mover en los extremos? Sí, esto pregúntaselo a los de mi casa, ¿no? Que la verdad, un extremo a lo mejor a nivel mío familiar ha sido este viaje, ¿no? El pedir un préstamo al banco, porque me ha salido carísimo, me he gastado alrededor de 3.000 euros, ¿no? El pedir un préstamo al banco, el irme un mes, el llegar aquí y ver la imposibilidad de poder vender las fotos porque a lo mejor no he llegado un pasito más allá, ¿no? No por mí, sino porque no me han dejado. Y todo esto compartido con mi mujer y mis hijos es como, joder, macho, me dejas tirar un mes. Tenemos un préstamo más, ¿no? Y vienes aquí, encima, entre charlas, radios y movidas, nos quitas tiempo a nosotros, ¿no? Es un poco... Ya. Sí, eso... Y me cuesta mucho estabilizar esa compensar balanza. La vida personal con la implicación, o sea, con una fotografía implica, o sea, que se implique. Entonces eso es el teleobjetivo y el angular, ¿no? Necesito el 50 milímetros que era el que usaban los reporteros de toda la vida y a ver si compenso un poquito. Pero como curiosidad, en Siria no pudiste usar los teleobjetivos, no te dejaban, ¿verdad? Algo leí en la entrevista. Era muy difícil sacar. Yo iba con el angular porque era el más discreto, ¿no? Sacar un teleobjetivo era como llevar un bazooka. Ya. Yo creo que era más fácil llevar un Kalashnikov que sacar el objetivo, ¿no? Y entonces... Claro, el ejército turco que te prohibía sacarlo. Ejército turco... Es que Turquía es un poco nazi. Es bastante nazi, ¿no? El sistema que les lleva el presidente. Pues es como es una pequeña dictadura, por decirlo, gran dictadura. Sí, con lo poco que lleva el presidente es el quinto presidente que tiene más dinero del mundo, según estadísticas. Yo estuve con Andrés el año pasado, estuvimos allí, estuvimos en Estambul, luego estuvimos por el centro de Turquía, por Kayseri. Y bueno, la verdad es que estuve muy poco tiempo, pero sí que la sensación era un poco como que había algo ahí que no, mucha manifestación, mucho revuelto por la ciudad. Sí. Y no sé muy bien en la situación del país, que es como una especie de dictadura. Ahora no recuerdo el nombre, pero creo que
¿cómo se llamaba? El que tiene una plaza, ¿no? El dictador, bueno, el dictador, El Ordán. Es que ahora no sé cómo se llama, no me acuerdo, porque estuve una semana, no estuve mucho tiempo. Pero es verdad que allí pues es una situación un poco complicada. Sí. Hombre, entre la situación que ya vivan ellos en el país y los países vecinos que también están peor incluso, pues imagínate. Sí. Pues, ¿y cuánto hace, Xavier, que estuviste en Siria? Pues estuve todo el mes de enero, hace poquito. O sea, ¿no? que acabas de llegar prácticamente de allí. Hace un mes. Y la verdad es que me quedaba a medias, ¿no? Si pudiera, si este año fuera bueno, me gustaría tapar el agujero que he dejado y poder pedir otro para regresar, ya no por Turquía sino por Irak, ¿no? Que creo que es más fácil hacer otro tipo de reportaje, ¿no? Que no sean los refugiados, sino otro que me he encontrado, que es el Kurdistán, ¿no? El tema de los kurdos, súper interesante. Sí, sí. Muy buena gente además, ¿no? Y ahí está difícil, ¿no? Turquía es ahora mismo un país en crisis que antes nos quitaba los turistas y ahora entre Irak y Siria se está hundiendo porque turismo muy poco, claro, ¿no? Muy poco. Luego en Siria están destrozados, ¿no? Irak destrozados también, ¿no? Hay un montón de grupitos diferentes, ¿no? Tienes a los del ISIS, tienes a los rebeldes, tienes a Assad, tienes los rusos, luego la coalición, ¿no? Entonces, luego los kurdos, que se están haciendo bastante fuertes, que creo que será la próxima matanza. Y hay un follón allí, ¿no? Ya, es lo que decía él, que hay una tensión, ¿no? Que no sabes por dónde coger, ¿no? Vas Ya. dando un paso y te vas encontrando... Los kurdos están en varios países, en Irak, en Turquía también, Exacto. en el sur Y de Siria. Turquía y Siria, ¿no? Que era el antiguo Kurdistán, que Exacto. los echaron Que a los echaron y base no- de hostias, ¿no? Y no de tienen un muertes. sitio localizado propio, estado propio, digamos. Están en varios países ahí localizados. Exacto. Y se ayudan un poco entre ellos, ¿no? Tienen como una especie de... Yo me acuerdo que cuando yo fui me dijeron, tú eres kurdo, porque llevaba barba y tal. Y me decían, tú eres del sur y tal, eres del Y yo, no, yo no soy iraquí, soy español y tal. Y bueno, curioso Venga, me que pareció. es kurdo, tío. No, pero iba con la barba y me decían, tú tienes... Y me decía que La hablaba próxima como... vez afeitadito. No, y aparte por la forma de hablar me decía, no, tú eres kurdo y tal. Que yo no hablo turco, ¿no? Pero bueno. Curioso, me pareció Ya. curioso. No, quién sabe, a lo mejor tienes Un con la mezcla que hay en Europa de sangre. Un rasgo, yo que sé, ni idea, tío. Sí, a lo Fue mejor viene curioso. de por allí. No sé. Me sorprendió que fui ahí a comer un kebab allí y el tío me decía, tú eres kurdo y tal. Y yo, no, ¿qué va? ¿Qué dices? Igual tienes un doble por ahí. Nah. Bueno, volviendo a la entrevista, ¿qué zona visitas de la frontera siria y qué te encuentras por allí? Bueno, yo llego al sur de Turquía, Antioquia, ¿no? De provincia de Hatay, que es el sur del todo, y tiro hacia arriba, ¿no? Intentando entrar en Siria. Me encuentro solo 2 puertas de acceso abiertas. O sea, ¿no? ¿pero que está vallada la frontera o cómo? Sí, hay control militar, ¿no? Bueno, vallado, con los aquí, todo lo típico, un poquito de alambrada, las vale. torretas, cada X tal. Ajá. La parte más fácil para pasar a Siria es por el campo en plan ilegal, ¿no? Al sur, con el inconveniente que me encontré de que, bueno, el inconveniente de que si ven algo que se mueve ellos disparan, ¿no? Claro, Eso es joder. uno, ¿no? Luego que si importante. tienes suerte de pasar, en el otro lado tenía los del ISIS, que no sé cómo me hubieran recibido, ¿no? Al ser occidental, no creo que muy bien, ¿no? Claro, posiblemente te secuestren. Sí, entonces dije, va, por aquí como que ni quiero que me disparen, ni quiero que llegar y que ¿crees me que hay cojan. algún fotógrafo que tenía la locura de meterse ahí? ¿Sabes de algún caso? No. Bueno, ahí Es- unos Hay 3 periodistas españoles. están... secuestran no se sabe porque no hay noticia de ellos, ¿no? No tengo entendido yo. No sé si se sabe algo de... Están Si desaparecidos. están vivos, si están muertos, no... Sé que hubo un reportaje de 4 que hizo este chico. Bueno, no sé si es uno de ellos o 2 o los 3 son del mismo. Que salía en el reportaje y decía que quería volver para hacer un determinado reportaje. Y ahí fue cuando Los 3 están secuestrados desde junio del año pasado, si no me equivoco. Sí, correcto. Y no se sabe. Exacto. Lo que yo sabía que no se sabe si están vivos, si los han matado, si los van a... no sé. Yo me imagino que si los hubiesen matado lo hubiesen dicho. lo hubiesen enseñado, lo hubiesen hecho propaganda. Pero no lo sé. Quien cubre las noticias ahora en Siria son los locales.
Ya. ¿no? La gente, O sea, la los gente de activistas de dentro. Vale. Y bueno, ¿qué trato? O sea, las instituciones turcas mal, entonces, ¿no? Te ofrecen un trato desfavorable y demás, ¿no? Las instituciones turcas súper bordes, súper mal educadas y nada, no tuve nada que hacer, ¿no? Yo me recorrí casi llegando hasta Irak, desde Turquía hasta Irak, como 1500 kilómetros, y dije, guau, ya que no puedo entrar en Siria, voy a intentar cubrir los campamentos legales de aquí, ¿no? Sí. Donde Europa da el dinero para que el gobierno turco, junto con ACNUR, con Naciones Unidas y tal, gestionen estos campos. Mi sorpresa fue que no me dejaron entrar tampoco. En ningún ¿no? campo legal. Conseguí entrar en uno dando más vueltas que un tonto y camelándome a quien pude, y 40 minutos en una torreta de control, ¿no? Con el angular. Entonces aquello era un campo de 35 o 40 mil personas, ¿no? Todo cabañitas blancas, pero en plan todo con alambrada, todo militarizado, policía por un tubo, seguridad, ¿no? Entonces era Esto como es el campamento legal, ¿no? el campamento legal donde Naciones Unidas iba con su 4x4 dando vueltas en plan de nosotros damos el visto bueno de que esto se está llevando bien, ¿no? Y ACNUR igual. Y una pregunta, ¿hay quien entra en el legal? ¿Cómo O sea, la gente que está, porque me imagino que no cabe todo el mundo dentro de un campamento legal. No, que es la otra realidad que retraté, que es la que yo creía, que dije, va, el campo legal sí es una realidad, pero me he encontrado otra que son los asentamientos ilegales. Claro, ¿no? porque 40.000 personas yo creo que es poca para toda la gente que debe haber. Pero bueno, hay salido como ahí, 10 claro. o 15 campos, ¿eh? Ah, sí, bueno. Me encontré un montón, ¿no? Lo que en este fue en el que me dejaron pasar un momentito, ¿no? Hice 4 fotos así y tal. Además me hicieron un consejo en plan en una carpa, el alcaide con 8 miembros y tal, y porque quería entrar. Alcaide, o sea, como una Sí, cárcel. como una eso. cárcel Joder. total. Una absoluta, cosa ¿no? que me llamó la atención de tu entrevista es que les decías a la gente que estaba en los campos de concentración ilegales que estáis mejor aquí, que sois libres. En el otro, en cambio, están controlados, son campamentos gestionados por el gobierno turco, bueno, lo que nos estás contando ahora. O sea, y tú les decías que a la gente que estaba afuera que lo otro eran campos de concentración, aunque fueran los legales. Esto, ¿tú aparte crees que hay alguna razón oculta detrás de esos campos? Sí, hombre, cuando hablamos de, ostras, te vas a encontrar mafias por allí, ¿no? Las mafias están dentro de los campos legales, ¿no? Empezando por la mafia del gobierno, las mafias de las grandes ONGs, ¿no? La mafia de Naciones Unidas y luego todos sus lacayos, que son los de a pie, que con el tema de trata de mujeres, el tema infantil, pero todo esto dentro del campo legal. En el campo ilegal son poblados chaboleros, donde no tienen agua, no tienen luz, no tienen comida, pero tienen esa libertad de movimiento, ¿no? Ya. Que por lo menos no están controlados, por decirlo. Pero claro, de alguna manera. tú dile a uno que no tiene agua, que no tiene luz, que hace un frío del carajo porque estamos en invierno, y que tiene hambre, dile, es que el otro campo es, ¿sabes? Es como una prisión, y dirá, va, a mí si me das de comer, Claro, tengo agua y luz, las ¿sabes? necesidades son lo primero. Claro. Y en estos asentamientos ilegales que en los que estás, que en algunos de ellos había incluso 35.000 personas viviendo, la gente que te encuentras te contaban sus vidas anteriores y de dónde venían ellos. O sea, había gente de todo tipo de clase social, ¿verdad? Sí, porque la realidad de los que llegan a Grecia es la clase media, ¿no? Porque son los que pueden pagar hasta llegar a la frontera turca, ¿no? Hasta el mar, y luego pueden pagar una media de 1.000 euros por billete, digamos, llamarlo así, en una barcaza de estas. Los que me encuentro yo es gente que lo ha perdido todo, pero como vamos con el chip soberbio esto de venimos del primer mundo, ¿no? Me he encontrado médicos, me he encontrado profesores, me he encontrado ingenieros, ¿no? Gente preparada, ¿no? Gente con carreras, yo chapurreando inglés, ellos hablando en mi inglés, al final el tonto eres tú, ¿no? Porque yo digo, hostia, si yo solo tengo el graduado escolar, ¿no? Lo único que he estudiado ha sido fotografía, ¿no? Y vas con ese chip de, pobrecito de ellos, no, pobrecitos no, te dan 2 patadas a nivel cultural. Y hay gente que ha tenido que salir corriendo porque han bombardeado su barrio y coger lo primero que tengan. Y hoy día esta gente que tenía una vida normal y que tenía unos estudios y una formación, ¿cómo viven hoy día? ¿Cómo hoy día sobreviven? sobreviven de la caridad del pueblo al que han accedido nada más pasar la frontera, porque además están
en primera línea, como aquel que dice, ¿no? En los pueblos más cercanos a la frontera, y allí los reciben porque no viven turcos, además, son todos árabes o kurdos, Con ¿no? kurdos, claro. Entonces, por lo menos ahí van intentando solidarizarse con ellos porque son medio hermanos, ¿no? Ya. Difícil, hay como 3 millones de personas así, entonces dices, joder, macho, ¿sabes? ¿Y qué hacemos, no? Yo lo que siempre denuncio es que es un genocidio en toda regla de Europa, ¿no? Y como yo